Cuando hablamos de biopsia líquida, es un mundo entero, ¿no? Hay tanto la biopsia líquida que puede ser aplicada, específicamente una pregunta muy específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Un paciente que empieza un tratamiento y que ya sabemos que este tumor puede adquirir algunas mutaciones que elevan la resistencia y el tumor deja de responder, todo eso ya sabemos, ¿no? Entonces usamos la biopsia líquida para traquear lo que está pasando y ver cuándo el tumor empieza a adquirir esta mutación, ¿no? Entonces es muy concreto, es una biopsia líquida muy dirigida, ya sabemos lo que estamos buscando y se puede traquear esto de una manera barata, rápida y eficiente. Bien para el médico que está, el oncólogo que está siguiendo a este paciente, que tiene esta información bastante en real time, sabes lo que está pasando antes hasta de la imagen, y importante para el paciente que no va a estar ahí siendo tratado más tiempo, ¿no? Si ya está con un mecanismo de resistencia.